Apliquemos lo que hemos aprendido sobre ruido térmico a un sistema de comunicaciones, pongámoslo finalmente en el contexto de sistemas de comunicaciones. Entonces, hablemos sobre ruido térmico en un receptor de comunicaciones. Y para ello dibujemos un receptor. Voy a dibujar acá una antena y la antena alimenta a un receptor. Y lo que hace este receptor es básicamente procesar una señal que llega desde el aire hacia la antena. Vamos a denotar la señal como siempre, S de T, ¿no es cierto? Es una señal, estamos asumiendo, electromagnética, una onda de radio que se induce en la antena del receptor. Y aquí lo que es importante de señalar es que esta señal SDT es una señal sistemática. Con eso me refiero es que es una señal que tiene algún patrón de comportamiento que responde a un cierto sistema, que responde en definitiva a una forma de modulación. Entonces, al ser sistemática, al ser una señal que uno podría de alguna forma establecer en forma determinística, conocida, la modulación, esta señal induce en la antena receptora, induce un movimiento sistemático de las cargas. Básicamente estamos hablando de electrones libres de la antena, que estamos asumiendo, ¿no es cierto?, es un material conductor. Ahora, este conductor está a una temperatura típicamente ambiente y por lo tanto esas cargas, estos electrones libres, también se mueven en forma aleatoria, ¿sí? Los electrones libres en el conductor se mueven también en forma aleatoria. Y esto es lo que hemos denominado y lo que hemos estudiado ruido térmico. Ahora, la forma en que estos dos tipos de movimiento de cargas en el conductor cohabitan, digamos, o ocurren simultáneamente en el conductor es por superposición, vale decir, el movimiento aleatorio actúa por superposición
con el movimiento sistemático. Entonces, cuando estamos hablando de superposición, hablamos de una suma. Y cuando hablamos de una suma, en el contexto de ruido térmico, hablamos de algo que se llama en inglés AWGN, Additive White Gaussian Noise. El movimiento aleatorio de las cargas en un conductor frente a el movimiento sistemático debido a una señal deseada que se induce en el conductor, genera lo que se llama un ruido aditivo blanco gaussiano sobre la señal recibida. Y de ello resulta entonces que nuestro modelo para la señal recibida es simplemente R de t igual a la señal sin ruido, la señal modulada, la señal sistemática, más W de t, que es la señal del ruido térmico. Y para representar este modelo en nuestro sistema de comunicaciones, lo que hacemos es agregar un sumador al cual efectivamente se le agrega una entrada de ruido térmico. Este sumador es una representación concentrada del efecto de la adición de ruido térmico, del efecto del ruido aditivo blanco gaussiano sobre la señal. Pero hay que entender, ¿no es cierto?, que este ruido térmico está presente en todo el conductor y en esencia lo que importa es que lo que alimenta la señal R de t, que alimenta al receptor, es una señal que se compone justamente de la señal deseada, S de t, y la señal de ruido térmico, W de t. Entonces, si queremos, acá podemos también aplicar el mismo código de colores para que sea inambigua la correspondencia, y probablemente sea buena idea además definir acá AWGN en color rojo. Entonces, si es que graficamos en el tiempo S de t, esto podría ser y típicamente es una señal de pasabanda. Graficamos nuestro ruido térmico blanco gaussiano como una señal que aparece aleatoria y que no tiene correlación en el tiempo. Ahí. De la forma que la hemos descrito, ¿no es cierto? Un proceso estocástico, estacionario, gaussiano y blanco. Y finalmente podemos representar la señal recibida como la suma de la señal roja y la señal verde, vale decir, esta señal roja se monta aditivamente sobre la señal verde y genera algo como lo que estoy dibujando ahora. Desde luego, en principio, la señal roja y la señal púrpura debieran tener algún parecido, pero
desde luego que no lo tienen porque no es posible, digamos, a mano alzada replicar exactamente la señal roja. Pero lo que sí podemos decir es que esto es R de t, tal como acá podemos decir que esto es W de t. Esto es la forma en que opera ruido térmico en un receptor. Esta es la forma en la que lo representamos y esto va a ser nuestro modelo de ruido en receptores de comunicaciones de aquí en adelante. Hay un elemento más que podemos comentar cuando tenemos estas señales aquí a la vista, que es el dominio de la frecuencia. Acá lo que estábamos graficando es, desde luego, el dominio del tiempo. Y si es que graficamos el dominio de la frecuencia, entonces podemos suponer que nuestra señal deseada se encuentra en torno a una frecuencia portadora más Fc menos Fc y tiene algún espectro que lo podemos dibujar de esta forma. Desde luego es un espectro que asumimos simétrico. ¿Por qué? Porque debe ser una señal real. Y la densidad espectral de potencia del ruido la conocemos y es una densidad espectral blanca, por lo tanto tiene una densidad, un valor constante n0 medios. Esto es igual a S sub W de F. En verde habíamos dibujado esencialmente el módulo de la señal SF al cuadrado. Lo presento como módulo al cuadrado simplemente para que el gráfico en ambos casos represente una señal de energía. Y la suma en frecuencia de ambas genera, por supuesto, la señal recibida. Entonces la señal recibida tiene en principio densidad espectral de potencia plana fuera de la banda de transmisión y tiene la suma de ambas, la suma de la verde con la roja, en la banda de transmisión, y esto es lo que podríamos representar como la señal recibida módulo al cuadrado en el dominio de la frecuencia. Ahora sí.